Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña María Meléndez. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alfonso, muy bien, muy contenta de estar acompañándolos una vez más en esta sesión que sé que les va a encantar. Así es, vamos a estar con ustedes en esta clase de lengua materna de español de sexto grado. ¿Están listos ahí en casa? Pues, comenzamos. Pues alumnas y alumnos de sexto grado, espero que se encuentren, como siempre les decimos, de la mejor forma posible. Y me alegra poder volver a saludarlos el día de hoy en esta su clase, como ya lo decía Alfonso, de lengua materna español, en la cual vamos a continuar trabajando con la práctica social del lenguaje número 10. Producir un texto que contraste información sobre un tema. Muy bien, pues espero que allá en casa ya estén todas y todos listos. A mí me alegra muchísimo comenzar esta clase. Y les recuerdo que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer algún aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Muy bien, y por lo pronto a mí me resultó muy útil y ya me puse al corriente. Ya volví a ver las 5 clases previas relacionadas con esta práctica social del lenguaje para que no se me vaya nada. Y por mi parte, ¿podemos comenzar? ¿Qué te parece, María, si nos dices cuál es el propósito de esta sesión? Por supuesto, el propósito es reconocer diversas prácticas para el tratamiento de malestares, recuperar información de distintas fuentes para explicar un tema y comenzar a redactar un borrador de texto en el que se contrasten las explicaciones de 2 formas de concebir y curar el mismo malestar empleando conectivos lógicos para articular y contrastar los párrafos y también las ideas. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Muy bien, pues aquí lo tenemos el nuestro y supongo que igual que siempre vamos a comenzar con una lectura de un texto literario, ¿es cierto? Ay, hasta la pregunta ofende. Por supuesto que lo vamos a hacer. Como saben las y los estudiantes, y tú también, en las últimas sesiones y en las últimas 3 específicamente, sin contar la de ayer que fue especial, hemos estado leyendo poemas de distintos escritores con temáticas similares. Primero sobre el insomnio, luego sobre el sueño y después sobre el amanecer. ¿Y el día de hoy qué nos toca? Pues el día de hoy daremos fin a ese pequeño ciclo con un poema sobre el despertar, obra del escritor mexicano Jaime Torres Bodet, quien, entre otras cosas, también fungió como secretario de Educación Pública de México durante 2 periodos. ¡Qué interesante! ¿Y cómo se titula el poema? Se llama Despertar, precisamente. Así que, estudiantes en casa, les solicito por favor que mientras leen y escuchan el poema, identifiquen qué es lo que, según la voz de quien habla, va despertando cuando inicia un día. También les pido que recuerden los últimos textos que leímos sobre el alba, que fue Amanecer, de Rosario Castellanos, y Madrugada, de Octavio Paz, y que los comparen en su mente así, que encuentren diferencias y cosas. Perfecto. Dice así: despertar. Despierta la obsesión, despierta el mundo, despiertan las distancias y las leyes, y los relojes de las antesalas, y los retratos sobre las paredes. Y vuelven las espadas a brillar en el puño de los héroes que pueblan los museos, donde la historia, por vitrinas, duerme. Despierta el vendaval, despierta el hambre, despiertan las naranjas y las nueces sobre el mantel de un bodegón de antaño. Despierta el vino oscuro en los toneles y en la tahona el pan, y el primer yunque, al golpe del martillo honrado y fuerte. Despierta en el buzón la primera carta y el primer ascensor y el primer huésped, y en el primer teléfono accesible, ese primer saludo que la noche estuvo madurando largamente y que, lanzado así, frente a la aurora, en su dorada profusión se pierde. Despiertan otra vez, como en los libros, las cigarras de Sócrates y la alondra de Shakespeare, y vuelven a rimar deshielo y hielo, y principian de nuevo a cobrar forma los mapas, las edades, los deberes. Solo en ti, corazón, la noche sigue, porque tu despertar será tu muerte. Torres Bodet Jaime, Poesía Completa, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, páginas de la 553 y la 554.
Estudiantes en casa, ¿qué les pareció? A ti, Alfonso, ¿qué te pareció? La verdad me gustó muchísimo, María. La manera en la que se va describiendo el despertar del mundo es increíble. Sí, a mí también. Es como si antes del alba el mundo estuviera durmiendo, es decir, no solo los seres humanos, sino también todo lo demás, las cosas, las ideas, las dinámicas cotidianas. Y estudiantes en casa, en pantalla pueden ver la primera estrofa a manera de ejemplo. Despierta la obsesión, despierta el mundo, despiertan las distancias y las leyes, y los relojes de las antesalas, y los retratos sobre las paredes. Y vuelven las espadas a brillar en el puño de los héroes, que pueblan los museos donde la historia, por vitrinas, duerme. Qué ingeniosa me parece la idea de que hasta los retratos y los héroes de los museos aprovechan la noche para descansar. Sí, exacto, así es. ¿Y qué otra cosa llamó tu atención? Bueno, me parece un poquito enigmático el final. En particular la última estrofa, miren. La que dice, solo en ti, corazón, la noche sigue, porque tu despertar será tu muerte. Tienes toda la razón. Es una estrofa hasta cierto punto desconcertante, aunque si reflexionamos en torno a ella, quizá deje de serlo un poco, ya que, como salta a la vista, es en la única frase en la que la voz que habla se dirige de forma directa a algo o a alguien más, a quien denomina corazón, y que al parecer se encuentra fuera del tiempo, por decirlo de algún modo. Pues aunque el mundo ya haya despertado, solo en ti, corazón, la noche sigue. Y yo supongo que parte de la ambigüedad surge de la imposibilidad para definir si quien habla se dirige a otro ser o tal vez a su propio corazón. Pero no en sentido literal, es decir, a su órgano vital, sino a las conceptualizaciones culturales que lo asocian. Por ejemplo, con los sentimientos, las emociones, el valor y el ánimo. Aunque creo que la segunda frase de dicha estrofa complica aún más las cosas. Pues, ¿a qué se refiere con eso de porque tu despertar será tu muerte? Me parece un poquito llamativa la idea de que mientras el mundo despierta, algo o alguien denominado corazón permanezca dormido y que de hecho afirme que su despertar será su muerte. Sí, el final resulta muy ambiguo, lo que le otorga mayor profundidad, pues resignifica el resto del texto e impulsa, al menos a mí, a tratar de comprenderlo en función de esa frase. Y en otras palabras, pues no se trata solo de una ingeniosa descripción sobre la manera en que los objetos y los seres van despertando al alba, sino de algo más hondo, quizá vinculado con la capacidad de sentir de quien habla y del temor a sus propios sentimientos. Y obsesiones también. ¿Obsesiones? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque no creo que la primera frase del primer verso sea gratuita y parece tener relación con la última estrofa. Miren esto. Despierta la obsesión, despierta el mundo. Es una observación muy interesante. Ahora que releo la frase, llama mi atención que, según el poema, por el orden de la enumeración, antes de que despierte el mundo, despierte la obsesión del hablante. Así es, pero ¿de qué obsesión crees que se esté tratando? Pues es que no se especifica abiertamente. Sin embargo, independientemente de que requiriéramos analizar con mayor profundidad el poema para llegar a conclusiones más sólidas, parece lógico suponer que dicha obsesión está relacionada con el ser al que le dirige el poema la voz, es decir, al corazón que permanece dormido mientras el mundo despierta, al corazón que si despierta, pues va a fallecer. Y María, ¿cómo interpretas la idea sobre el despertar del corazón? Pues una interpretación posible sobre el despertar del corazón es la asociada con el acto de amar, es decir, entregarse por completo al amor sin límites, porque tu despertar será tu muerte. Eso es muy lindo. Entonces parece que uno de los temas fundamentales del poema, como acabamos de mostrarlo, es el del despertar de las obsesiones y sentimientos de quien habla hacia alguien más. Y no tanto el del despertar del mundo, que más bien se convierte en una especie como de testigo. Eso parece. Y qué lástima que no podamos detenernos, a analizar con mayor profundidad este poema.
Pero antes de pasar a lo siguiente, quiero preguntarles a las y los estudiantes y a ti también, ¿qué pueden decir sobre la manera en que Rosario Castellanos, Octavio Paz y Jaime Torres Bodet trabajaron temas muy similares por medio de la poesía? Pues me gusta mucho este ejercicio comparativo, María, pues a pesar de que los tres emplean el amanecer y el despertar como motivos de sus poemas, cada quien lo hace desde una perspectiva propia y muy distinta. Así es, como acabamos de ver, el poema de Torres Bodet describe el despertar del mundo en oposición al dormir de un corazón. Y luego de analizarlo, salta a la vista el hecho de que parece un poema con un tono más personal e íntimo en contraposición con Amanecer de Rosario Castellanos y De Madrugada de Octavio Paz, quien hablan más bien del despertar desde una perspectiva pues más amplia, vinculada con el amanecer mismo y con el despertar cotidiano de los seres humanos. Estoy de acuerdo. Y aunque el poema de Torres Bodet y el de Castellanos sean homónimos, es decir, que se titulan igual, se parecen mucho. No es cierto, se parecen mucho menos entre sí que el de Paz y el de Castellanos, los cuales comparten rasgos como la brevedad y el que comparan ciertas características del sueño con algunas de la muerte, como por ejemplo la oscuridad y la soledad que implican. Así es. Y estudiantes en casa, ¿comparten nuestra visión? Ojalá que se den la oportunidad de seguir reflexionando después sobre estos poemas. Y en este momento debemos cambiar de actividad. A continuación, vamos a leer un artículo sobre el uso reciente de un fármaco obtenido a partir de hongos, como los que empleaba mi tocaya María Sabina, pero para el tratamiento específico de la depresión. Y según parece, dicho tratamiento promete ser más que efectivo que cualquier otro conocido hasta el momento. Muy bien, ¿y cómo se titula este artículo? Se llama Fármaco obtenido de hongos alucinógenos alivia la depresión. Y lo leeremos con el propósito de seguir reconociendo diversas prácticas para el tratamiento de malestares y recuperar información de distintas fuentes para explicar un tema como base para la redacción del texto, en el que contrastaremos las explicaciones de dos formas de concebir y curar el mismo malestar. Y, Alfonso, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me ayudas a leer? Claro que sí, será un honor. Fármaco obtenido de hongos alucinógenos alivia la depresión. Un medicamento alucinógeno derivado de hongos mágicos podría ser útil en el tratamiento de la depresión, concluye el primer estudio de seguridad de esta estrategia. Investigadores del Imperial College de Londres dieron a 12 personas psilocibina, el componente activo de los hongos mágicos. Todos habían estado clínicamente deprimidos por una cantidad significativa de tiempo, un promedio de 17.8 años. Ninguno de los pacientes había respondido a los medicamentos estándar, tales como los inhibidores de la recaptación de serotonina, o habían tenido terapia electroconvulsiva. Una semana después de recibir una dosis oral de psilocibina, todos los pacientes experimentaron una notable mejoría en sus síntomas. 3 meses después, 5 pacientes mostraron una remisión completa. Eso es bastante extraordinario en el contexto de tratamientos disponibles en la actualidad, dice Robin Carhart Harris. Los autores del estudio no sugieren que la psilocibina deba ser un tratamiento de último recurso para los pacientes deprimidos. Nuestra conclusión es más sobria que eso. Lo único que decimos es que es factible, dice Carhart Harris. Podemos dar psilocibina a los pacientes deprimidos, pueden tolerarla y es segura. Esto nos da una idea inicial de la eficacia del tratamiento. Vale la pena señalar que no hemos desarrollado nuevos tratamientos para la depresión que sean ampliamente utilizados desde la década de 1970, a pesar del hecho de que este es el principal problema de salud pública en el mundo occidental y los países de medianos ingresos, dice Glyn Lewis. Particularmente es interesante es el hecho de que la psilocibina parece tener efecto con una sola dosis, a diferencia de algunos medicamentos actuales para la depresión que se deben tomar diariamente. Cormier Zoe, fármaco obtenido de hongos alucinógenos, alivia la depresión, en Nature Magazine, 24 de mayo de 2016. Disponible en la siguiente página. Ahí está.
Y estudiantes en casa, ¿qué piensan sobre la nota que acabamos de leer? ¿Tú qué opinas, Alfonso? María, la verdad me sorprendió por varias razones. Mira, siendo la principal, el que tengo la ligera impresión de que por algún motivo que yo desconozco, se tiende como a hacer menos a la medicina tradicional ante la alopática, ¿no? Sin embargo, como lo evidencia este artículo, la base de muchos fármacos y tratamientos alopáticos se halla justamente en la medicina tradicional. Así es, y gracias a este ejemplo podemos percatarnos de la vigencia y la efectividad de mucha de la medicina tradicional. Tan es así que múltiples laboratorios lucran con el conocimiento y saberes de los pueblos originarios patentándolos. Y este no es un caso excepcional. Un alto porcentaje de los fármacos empleados a nivel mundial son derivados de las plantas. Y la mayor parte de estas han sido usadas por los grupos originarios de múltiples rincones del mundo desde hace muchísimo tiempo. Así es, y elegimos esta nota para esta sesión no solo por mostrar la vigencia y la efectividad tanto de la medicina tradicional en general como del tratamiento que ofrecía mi tocaya, la Saya Sabina, basado en la ingesta de hongos, sino también porque parte del propósito de la sesión es recuperar información de distintas fuentes para explicar un tema. Y antes de comenzar a redactar el borrador en el que contrastemos las explicaciones de distintas formas de concebir y curar el mismo malestar, que en mi caso será el susto. De hecho, si lo recuerdan en la última sesión en la que trabajamos con esta práctica social del lenguaje, vimos que, según la psiquiatría, una de las manifestaciones del susto es la depresión mayor. Y ni Poncho ni yo pudimos responder qué tratamiento existen desde la perspectiva alopática. Y en el artículo se habla de 3, lo cual pues enriquecerá mi texto final. ¿3? Yo solamente recuerdo la mención de los hongos. Como pueden ver en pantalla, menciona otros 2 tratamientos, los que parecen ser inferiores al de los hongos. Ninguno de los pacientes había respondido a los medicamentos estándar, tales como los inhibidores de la recaptación de serotonina o habían tenido terapia electroconvulsiva. Ah, ya veo. Entonces, el propósito fundamental de recuperar información de distintas fuentes para explicar un tema es nutrir nuestra visión y ampliar nuestro campo de reflexión, lo cual va a facilitar mucho la construcción de las opiniones personales. Exacto, y con el mismo objetivo leeremos ahora un brevísimo texto sobre la perspectiva andina del susto. Pongan atención. Mancharisca, susto, espanto. Descripción. Se entiende por susto, según la tradición oral andina, a la pérdida del alma o ánima de la persona, como consecuencia de una fuerte impresión recibida y la imposibilidad de retenerla. El alma aleja, huida o apartada vagará hasta que el curandero pueda devolverla al cuerpo. Es causada por los espíritus, influencias maléficas de seres sobrenaturales como duendes y seres que habitan en las punas. También se provoca por caídas, encuentros sorpresivos, accidentes, persecuciones, fenómenos naturales y sobrenaturales. Síntomas: pérdida de apetito, decaimiento general y debilidad, desórdenes nerviosos, depresión, tristeza, irritabilidad, nerviosismo y llanto, escalofrío, fiebre, náuseas, vómito y diarreas, sueño sobresaltado, sudor, delirio y suspiros continuos, dolor de cabeza, tartamudeo temporal. La gravedad está en estrecha relación con la edad del enfermo, su estado emocional y el marco de circunstancia en que se produce. Asimismo, surgen enfermedades derivadas del susto como diarrea por miedo, Andahuaylas y Ñuñupa, Ayacucho, Huancavelica, Cusco. Ah, son las ciudades. Vaya, vaya. Ministerio de Salud de Perú, Mancharisca, susto, espanto, adaptación sin título del Instituto Nacional de Salud Perú, sin fecha, disponible en, ahí viene el enlace, consultado el 26 de marzo del 2021. Y estudiantes en casa, ¿qué información nueva nos proporciona este texto sobre el susto? Bueno, nos permite confirmar las enormes coincidencias existentes en la manera de concebir este malestar entre los pueblos originarios de México y los de la región inca, que, lo recuerdo, por si lo han olvidado, se halla sobre todo en los actuales territorios de Perú y Bolivia. Así es.
lo cual pues resulta curioso y pues bueno, en fin. Llegó el momento de comenzar a escribir el borrador del texto en el que vamos a contrastar las explicaciones de al menos 2 formas de concebir y curar el mismo malestar. Pero antes, estudiantes en casa, les voy a pedir que tengan a la mano el ejercicio de escritura de un texto con estas mismas características que llevamos a cabo en la 4ª sesión con esta práctica de social del lenguaje. Muy bien, yo lo recuerdo muy bien porque como mencioné, yo ya vi todas las sesiones en el portal de Aprende en Casa 3. Y también me acuerdo de que la maestra Gaby dio otras recomendaciones muy útiles relacionadas con el proceso de la escritura. Así es, y vamos a retomarlas en un momento. Y estudiantes en casa, les sugiero que para comenzar la redacción de su texto, si continuaron trabajando con el mismo tema, usen como base el que ya escribieron y profundicen en todo aquello que más les atraiga. Pero si lo cambiaron, utilícenlo como modelo. Como mi texto final tratará sobre el susto, yo sí retomaré, aunque lo voy a enriquecer con algunas ideas asociadas tanto con la visión andina de este malestar como con la sabia tocaya mía, Sabina. ¿Y me puedes ayudar a releerlo, por favor, Alfonso? Claro que sí. Susto. El tema de este texto es una enfermedad conocida en español como susto, la cual tiende a presentarse entre la población de diversas culturas y regiones de México y en general de casi toda América. Por su parte, el propósito es explicar ideas complementarias y contrastantes sobre las causas y tratamientos del susto, derivadas de la lectura de 2 textos sobre el mismo tema, pero con perspectivas distintas. Hay al menos 3 ideas fundamentales que comparten ambas perspectivas. Primero, la aceptación general de la existencia del susto. Segundo, el hecho de que la causa de este malestar es una fuerte y repentina impresión. Tercero, el que buena parte de los síntomas son los mismos, por ejemplo, dolor en el cuerpo. Sin embargo, no existe coincidencia en el tratamiento, pues mientras la medicina tradicional mexicana sugiere una serie de procedimientos terapéuticos, como algunos preparados herbolarios, en el manual de psiquiatría no se enuncia ninguno de forma explícita. No obstante, al vincular el susto con enfermedades definidas desde la óptica de la psiquiatría, como la depresión mayor, se sobreentiende que los tratamientos serían los mismos que se usan para tratar dichas enfermedades, por lo cual no existe coincidencia en este aspecto. Tampoco existe coincidencia en la manera de concebir la naturaleza del malestar, ya que desde la perspectiva de la psiquiatría se asocia solo con el mal funcionamiento del cuerpo, mientras que desde la óptica de la medicina tradicional mexicana se relaciona también con otros elementos naturales, como el sueño, incluso con algunos sobrenaturales, como el alma y la adivinación. Pues es un texto muy interesante, María. Ay, muchas gracias, Alfonso. Y si lo recuerdan, para elaborarlo definimos previamente una estructura compuesta por una introducción en la que explicamos de qué trata el texto y pueden verla ahí subrayada con amarillo en sus pantallas. Sí, y después vino la redacción de un párrafo de desarrollo, que lo pueden ver ahora subrayado en verde, que resultó un poco más extenso porque es donde se comparan algunas ideas fundamentales relacionadas con las causas y los tratamientos del susto a partir de los 2 textos que leímos, que por si no lo recuerdan, uno hablaba desde la perspectiva de la psiquiatría y el otro desde la medicina tradicional mexicana. Así es, y en el párrafo de desarrollo primero señalamos 3 ideas centrales que comparten ambas perspectivas. Luego remarcamos otra idea fundamental que implica una diferencia considerable, la del tratamiento. Así es. Y en las conclusiones, pueden verlas ahora subrayadas con azul, hablaron sobre la que en tu opinión constituye la mayor diferencia entre ambas perspectivas y me refiero a la manera de concebir la naturaleza de la enfermedad. Exacto. Pues mientras que la psiquiatría solo la considera una consecuencia del mal funcionamiento del cuerpo, la medicina tradicional la relaciona también con otros elementos, algunos sobrenaturales y otros asociados con la naturaleza, como el sueño. Y también emplearon conectivos lógicos para articular y contrastar los párrafos y las ideas. Así es. Oye, pusiste muchísima atención a estas clases. Son las frases y las palabras que están subrayadas con rojo
y que en las 6 diapositivas anteriores vimos subrayadas sin color, las cuales, como hemos explicado ya varias veces y como pueden ver en pantalla, nos permiten relacionar frases y párrafos, jerarquizar las ideas y comparar u oponer ideas, entre otras cosas. Así es. Pero se terminó el tiempo y antes de concluir, por favor, ¿podrías ayudarnos a recapitular esta sesión? Claro que sí, con mucho gusto. Primero, leímos y analizamos el poema Amanecer de Jaime Torres Bodet. Luego, profundizamos en nuestro conocimiento y reconocimiento de diversas prácticas para el tratamiento de malestares a partir de la recuperación de información de distintas fuentes para explicar nuestro tema principal, el susto. Para ellos leímos un texto sobre el uso de los hongos para el tratamiento de la depresión y otro sobre el susto desde la perspectiva andina. Y por último, comenzamos a redactar el borrador del texto en el que vamos a contrastar las explicaciones de 2 formas de concebir el mismo malestar, empleando conectivos lógicos para articular y contrastar las ideas. Pues muchas gracias, es así que fue una recapitulación muy breve y muy precisa y nos vemos en la próxima sesión. Adiós. Muchas gracias, María, por la sesión de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con borrador en el que se contrasten 2 ideas sobre un mismo malestar de lengua materna español de 6º grado. A continuación, historia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Contáctanos para apoyo pedagógico. Hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.